vamos a tener el gusto de charlar con el diputado Felipe Schipiani de Larrauli, ¿verdad? Exacto. Del Partido Colorado. El diputado, que además es doctor, me olvidé de mencionar, es abogado, nació en Montevideo el 22 de enero del 1980, o sea que cumplió años hace poco. Hace diputado. poquito. Cursó primaria en la escuela y el liceo Elbo Fernández y en el colegio Estela Maris. La secundaria la cursó en el liceo número 1 de Jung, en Río Negro. Sí. Y supongo que la terminó en el IABA, en Montevideo. Muy bien. Desde joven y ya como estudiante universitario tuvo una importante militancia en la agrupación del Foro Ballista. Y desde 2015 es miembro titular del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, habiéndose desempeñado en los cargos de prosecretario general del partido y posteriormente fue secretario general departamental de Montevideo. Se integró luego al sector Ciudadanos, liderado por el economista Ernesto Talvi. En el año 2019 fue electo diputado por Montevideo y luego, en el año 2024, es reelecto diputado para el periodo 2025-2030. Doctor diputado, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de FM Gente. Y teníamos para preguntarle como para arrancar la charla, el pedido de informes que usted hizo al Ministerio de Industria para que a su vez le pidiera explicaciones un poco a la compañía ANCAP sobre el 83% que le habían aplicado al gasoil marino. Pero en estos días se revirtió. Un disparate, ¿no? Realmente no tiene ni pies ni cabeza que haya habido un aumento general de todos los combustibles de 7% y para el gasoil marino 83%. Yo ayer escuchaba un comunicado de ANCAP diciendo que se incurrió en un error. Bueno, vaya error, ¿no? Es una diferencia grande, ¿no? Vaya error. Por suerte se revirtió porque hubiera determinado que la actividad pesquera prácticamente no pudiera siquiera desarrollarse porque los barcos no iban a salir. Yo hablé con uno de los empresarios que nuclea a todos los armadores pesqueros y realmente el costo del combustible de un sector que ya viene muy golpeado el año pasado con un larguísimo conflicto sindical, con una zafra que no pudo trabajarse adecuadamente. Por suerte el gobierno dio marcha atrás con este disparate. Yo estaba pensando si ese porcentaje de aumento hubiera sido cierto, no se hubiera modificado, mejor dicho, íbamos a tener el kilo de brótola más caro que el kilo de lomo, ¿no? Seguramente. Porque evidentemente iba a incidir notoriamente. O directamente no íbamos a tenerlo. O no íbamos a tenerlo porque no iban por esa. No iban a salir a pescar. Exacto. Realmente es disparatado y cuesta creer la respuesta de ANCAP, que fue un error. Sí. Eso se publicó, está en la web, hay una resolución de ANCAP. No es un error admisible. Yo lo que espero es que alguien sea responsable. Tiene que haber una investigación administrativa para ver quién tomó esa decisión tan absurda, ¿no? Después le voy a preguntar algo sobre el tema de las investigaciones, pero ahora quería comentarle también, sobre todo con el tema del aumento del 7% de combustible, la incidencia que va a tener socialmente en el país, ¿verdad? Porque este ejemplo, que bueno, por suerte se revirtió del 83%, pasa al 7% en esa gama de nuestra industria, pero este 7% se va a ver reflejado en el transporte, en los alimentos, en la salud, sobre todo en los departamentos del interior, que necesariamente todo tiene que llegar por tierra, vía. Totalmente. Entonces, ahí vamos a sentir, ¿verdad? En la actividad productiva, en el sector agropecuario, que tiene el combustible y gasoil como principal insumo para que funcione la máquina, para la cosechadora, para el tractor, en fin. Nosotros lo que hemos dicho en relación a este tema es que evidencia un doble discurso, porque
tú recordarás que en el año 2022, ante una situación similar, un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en donde el petróleo estaba mucho más caro de lo que está hoy. Hoy el barril Brent creo que estaba a $105, en aquel entonces estaba a 140. El gobierno tomó una decisión, de aumentar mucho menos de lo que planteaba la paridad de importación. Y recuerdo que en aquel momento Fernando Pereira, Alejandro Sánchez pusieron el grito en el cielo diciendo que el gobierno estaba haciendo caja. Y aquí lo que está ocurriendo es que hay un fenómeno planteado por el conflicto en Medio Oriente. Hay un estrecho, que es el estrecho de Hormuz, que está trancado por Irán, ¿no? Por allí circula el 20% del crudo mundial, entonces esto ha hecho de que haya crecido muchísimo el precio, y el gobierno toma un criterio razonable, porque si tuviera que fijar los nuevos precios de acuerdo a la paridad de importación serían mucho más. Pero es cierto también, y es otro elemento que hemos puesto arriba de la mesa, el año pasado, cuando el barril del petróleo andaba por $70 promedio, el gobierno no bajó lo que debía haber bajado el combustible, no aplicó la paramétrica de la paridad de importación. Y según un estudio del Centro de Estudios de Políticas Públicas, que no ha sido controvertido, entre marzo y diciembre del año pasado hubo un sobreprecio en el costo de los combustibles que le dio a ANCAP ganancias por $88 millones. O sea que hubo una ganancia por encima de la paridad de importación. Entonces lo que nosotros hemos dicho, ¿por qué no se utiliza esos dineros para aguantar aún más el precio de los combustibles? Por eso el senador Tabaré Viera ha citado a la ministra de Industria al Parlamento, a la Comisión de Industria, para que explique, porque además hay otro elemento que también es interesante analizar. El año pasado se cambió el criterio, ¿no?, de revisión de la paridad de importación, que era un criterio de revisión mensual, se fue a la bimensualidad y ahora volvemos a la mensualidad. Entonces hay una postura errática del gobierno en el tema del precio de los combustibles, y creo que sería buena cosa que el gobierno explique qué es lo que va a hacer de aquí en más. Le pregunto, diputado, todos sabemos que parte del precio de las naftas, del gasoil, ¿sí?, son impuestos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿hay posibilidad de que se considere reducir esos impuestos para que, obviamente, a los que tenemos todavía que utilizar las naftas para nuestros transportes nos salga un poco más barato? Yo creo que hay que transitar ese camino. Para empezar, hay que tratar de hacer a ANCAP más eficiente. Vos fíjate que ANCAP pierde todos los años $30 millones por el Portland, que viene siendo un negocio deficitario año tras año y que increíblemente se sigue sosteniendo. ¿Qué se argumenta? Bueno, las fuentes de trabajo. Pero hagamos una cuenta fácil. Sigámosle pagando a toda esa gente que trabaja en el Portland, en la planta de Paysandú, en la planta de Minas, sigámosles pagando el sueldo hasta que se jubilen, y va a ahorrarse enormes recursos ANCAP y el Estado uruguayo y todos nosotros, que estamos subsidiando un negocio que a todas luces es un negocio deficitario. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer ANCAP es tratar de ser más eficiente en su gestión para administrar mejor todos los recursos que genera, ¿no? Y después trasladarlos obviamente al precio de los combustibles. Le voy a decir otra cosa que se viene, y tanto que se habla y se preocupa el tema de la conectividad aérea. Bueno, el aumento del combustible del 7%, obviamente que va a incidir en el costo del combustible para ponerle a los aviones. Sube todo. Y entonces, algunas compañías están pensando en reducir sus frecuencias, porque las compañías, hoy el costo, no solo del combustible, sino de la operación es muy alta. Mandar el avión para otra ruta más rentable, ¿verdad? Como lo hace American Airlines durante todos los veranos, que viene en noviembre, diciembre, y ya ahora en marzo levantó otra vez sus operaciones. Bueno, eso mismo se está analizando, ¿sí? O la otra, que es transferir, digamos, este aumento a los pasajeros, cosa que también va a tener como resultado una baja demanda. Totalmente. Bueno, y departamentos como Maldonado, vaya si
si sufren eso, ¿no? La afluencia de turistas del extranjero que vienen con buena capacidad de compra. Sí, evidentemente afecta toda la actividad económica el aumento de los combustibles, por eso creo que hay que manejarlo con más previsión, ¿no?, de la que ha tenido el gobierno hasta ahora, que todos los meses está cambiando los criterios. Yo destaco la paridad de importación, porque eso que se creó en la LUC nos permite saber a ciencia cierta cuánto deberían costar y cuánto nos está costando de más, cuánto tenemos que pagar de las ineficiencias de ANCAP cada que vamos a cargar nafta al surtidor. Bueno, quería aprovechar que lo tenemos hoy acá para hablar algún otro tema, y la pregunta que le hago, porque yo realmente no la sé, cuando se forma una comisión investigadora, ¿hay un protocolo en cuanto a que los que integran esa comisión investigadora deben mantener reserva absoluta de lo que obviamente están investigando? Eso sin duda, pero de cómo marcha la comisión investigadora, porque estaba leyendo que usted manifestó que la comisión investigadora del tema Cardama, ¿sí?, está navegando a la deriva. Está bien, porque es un tema que está relacionado con las lanchas. Pero es así, o sea, ¿se va a llegar a algo? Bueno, la reserva está prevista en el reglamento de la Cámara. Cuando hay información que se ventila, se discute en la comisión y por alguna naturaleza, se establece que es reservada, no se puede hacer pública. De hecho, nosotros en el caso Cardama tenemos mucha información reservada que la hemos leído, pero no la podemos hacer pública, porque de lo contrario estaríamos violando el reglamento de la Cámara y somos pasibles de sanciones. Pero en relación al tema Cardama, eso que yo decía es cierto. Nosotros, cuando empezó el trabajo de la comisión, solicitamos infinidad de información para poder, tener a ciencia cierta conocimiento directo de cómo se fueron dando las diferentes etapas en el proceso, y al día de hoy, ya ha pasado un mes y medio de que se instaló la comisión, es muy poco lo que hemos recibido. Entonces nosotros públicamente expresamos de que es fundamental contar con esa información, que el gobierno, el Ministerio de Defensa y la Presidencia en este caso no puedan retasearle a la comisión información, insumos. Yo ponía un ejemplo marítimo, porque ya que estamos investigando una cuestión vinculada a eso, estamos navegando a la deriva. Lo que tenemos son, versiones de prensa, pero necesitamos la documentación para avanzar. Este es un tema que no le interesa a nadie, ¿no? Seguramente salgamos a la calle ahora, acá a la vereda, preguntemos por Cardama y la gente se va a preguntar si es una marca de arroz, un nuevo boliche. Es un tema que no le interesa a nadie. Pero es un tema que instaló el gobierno ya hace muchos meses, cuando resolvió rescindir el contrato, y nosotros lo que decimos es que es un tema que le ha hecho mucho daño a la imagen del país internacional, porque aquí había un contrato con una empresa que incumplió parte de ese contrato, que es la garantía, pero que tenía barcos que estaban, construyéndose. Hay informes de consultoras privadas que dicen de que había un avance de obra del orden del 50%. Entonces aquí lo que se generó es un daño económico para el Estado, que ya perdió 28 millones de dólares, que fue lo que ya pagó, y las eventualidades de la reparación de un juicio. Entonces yo creo que fue un error del gobierno, que puso por delante lo político, ¿no? Entonces, para atacar al gobierno anterior, para atacar a la figura del expresidente Lacalle Pou, rescindió intempestivamente el contrato con Cardama y no aceptó las propuestas que la propia empresa le hizo al gobierno para subsanar el tema de la garantía. Y fue Gonzalo Fernández, ¿no?, el que fue personalmente, esto lo contestó el gobierno hace unos pocos días, a la torre ejecutiva a plantear la alternativa para subsanar el tema de la garantía, pero nunca hubo voluntad del gobierno de solucionar este tema. Claro. Lo que nosotros vemos como ciudadanos comunes, ¿no?, o periodísticamente analizando, lo que se mantiene hoy la necesidad de contar con ese tipo de embarcación. Totalmente. Y que hay ofertas
digamos, de otros países en cuanto a la posible compra, pero de unidades usadas, o sea que eso puede llegar a traer aparejado, bueno, el uso de poco tiempo o una inversión importante después para mantener ese tipo de embarcación. Bueno, uno de los temas que nosotros estamos investigando es la pasividad que hubo desde el año 2005 hasta el año 2020 en la adquisición de las OPV, que son muy importantes para el país, porque nuestro mar territorial, que es muy grande, que es muy vasto, está realmente regalado, está a la deriva, y allí opera el narco, y allí opera el contrabando, y allí opera el crimen organizado, en fin, sí, y ayuda la pesca ilegal. Entonces, pesca ilegal, si nosotros no contamos con esas herramientas para poder custodiar debidamente nuestro mar territorial, estamos regalando riqueza importante que el Uruguay tiene en el mar. Y durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio no se hizo nada. Se hizo sí mucho turismo de astillero, ¿no? Muchos jerarcas del Frente Amplio viajaron a distintos países del mundo, a Alemania, a China, a Francia, a visitar astilleros, a interiorizarse. Ahora, no se avanzó en ninguna compra. Este gobierno pasado llegó y tomó la decisión política de avanzar, suscribió un contrato con la empresa Cardama. Hubo sí un problema con la garantía que no negamos, pero lo que nosotros decimos es que perfectamente podría haberse subsanado el tema de la garantía y seguir con los barcos. Ahora Cardama nos está pidiendo que saquemos el barco a medio construir que tenemos ahí en Vigo. En fin, ¿Qué se va a hacer todo mal hecho. Y bueno, no sé qué se va a hacer. Pues traer un barco mitad hecho es complicado. Es complicado y costoso. Muy costoso. Hoy antes de empezar la entrevista, diputados, hablábamos un poco del tema de la seguridad, ¿no? Lo que nos está afectando en todo país. Maldonado no está ajeno. ¿Cuál es su opinión del plan de seguridad que propuso el gobierno? A ver, el plan está muy bien. Yo creo que nadie razonablemente puede opinar en contra del plan. El tema es que la seguridad no se arregla con un plan. Aquí lo que falta no es diagnóstico, ¿no? Todos saben cuáles son los problemas de seguridad que tenemos y cuáles son las cosas que se pueden hacer para mejorarlas. Acá lo que falta es acción, determinación. Yo escribí una nota hace unos días justamente a raíz de este plan y decía: al gobierno en materia de seguridad tiene que hacer como las hinchadas de fútbol, tiene que poner un poquito más de huevos, y perdónenme la expresión no muy académica, pero lo que le falta al gobierno para enfrentar los temas de seguridad es coraje, es decisión, es ir para adelante, es entender que tenemos un nuevo escenario delictivo con bandas organizadas, con gran financiamiento, con gran capacidad de reclutamiento, con gran capacidad operativa, con apoyos internacionales. Entonces no podemos seguir enfrentando el delito con las lógicas del siglo XX. Ya no estamos ante el delincuente solitario, estamos ante bandas de crimen organizado que están haciendo destrozos en nuestra sociedad y en los barrios más carenciados. Entonces hay que enfrentar el delito con toda la fuerza que tiene el Estado. Y yo no veo determinación para eso. Y hay episodios que lo terminan de confirmar. El ministro Negro andaba, cuando tuvo el accidente en enero, a las 3 de la tarde, por un barrio enormemente cooptado por el narco en Montevideo, como es el Cerrito de la Victoria, solito, sin custodia, en un auto particular. Un ministro que esté enfrentando al narcotráfico con frontalidad no se regala así. Eso es la demostración palmaria de que el ministro no es un objetivo del narco. Entonces, nosotros necesitamos decisión política para ir y enfrentarlo con fuerza. La única manera de combatir al crimen organizado es con más fuerza. Y no hay una determinación del gobierno en ese sentido. La Guardia Republicana va un rato a esos barrios y después se va y es tierra de nadie. Y los vecinos honestos terminan siendo las víctimas y terminan siendo quienes están tras rejas, porque no pueden salir. Y cuando salen ocurren fatalidades como una bebé de 1 año baleada hace 10 días, sí, sí, o hace
20 días una nena de 5 años baleada en la puerta de su casa, o como vimos hace pocos días que pisaron a un policía de la Guardia Republicana, un auto particular, y siguió, o le metieron 20 balazos a un convoy de la Guardia Republicana en Malvin Norte. Entonces, aquí lo que falta es tener determinación para ir de frente a combatir el crimen y contar con todas las herramientas con las que cuenta el Estado. Y yo he planteado, ¿por qué no recurrir a las Fuerzas Armadas para que cumplan una función de policía, como ya lo hacen en la frontera, que este plan extendió su presencia, como lo hacen en las misiones de paz, que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en recorrida, en pedir documentos, en asistencia, siempre bajo dirección policial? Pero tenemos que contar con poner con toda la carne del asador, como se dice vulgarmente, pues si no vamos a terminar como México, ¿no? En donde el narco ya ha cooptado todos los estamentos de... Nos comentaba justamente el jefe de policía de acá de Maldonado que además del incremento que va a tener dentro de poco en cantidad de efectivos, ¿no? Acá la jefatura de policía, bueno, que van a ser distribuidos y después obviamente en estas comisarías que se están implementando, ¿no? Como va a haber una en el barrio Hipódromo, digamos, un barrio muy importante de aquí de Maldonado, otro más para el lado de Punta del Este, de San Rafael, en fin, pero que en equipamiento, que la policía en equipamiento estaba bien. Él considera que en equipamiento estaba bien, que se mejoraron incluso las comunicaciones internas, en armamento, en fin. Entonces, no habría que apuntar primero, digamos, a que la policía tenga el respaldo legal, digamos, para actuar antes de ir a llamar, digamos, a las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que el respaldo lo tiene porque la LUC en ese sentido fue muy importante en darle potestades legales para que la policía pueda actuar. La policía uruguaya tiene equipamiento, pero lo que necesita la fuerza, porque es una fuerza vertical, es moral, es alguien que le diga: los respaldamos y vayan para adelante, que estamos atrás de ustedes. Y yo no veo al ministro Negro en esa actitud, porque ¿qué fue lo primero que dijo el ministro Negro cuando asumió? La batalla contra el narcotráfico está perdida. Entonces, si quien tiene que liderar esa batalla, antes de iniciarla, ya declara públicamente de que la batalla estaba perdida, mire, los narcos ese día tiraron bombas, festejaron, tomaron champagne. Aquí lo que necesita el país es una conducción política de la seguridad que tenga determinación para avanzar, porque la Guardia Republicana fue una muy buena cosa, es una muy buena cosa. El tema es que no tiene la orden de avanzar, va un rato, da una vuelta, le tiran pedreadas, no le pisan a sus efectivos, no se la respeta, y la forma, reitero, de enfrentar al crimen organizado es con más fuerza. Estoy convencido de que es así, y ha sido así en los países que tienen este problema. Pero tendría que haber otras medidas, ¿no? Digo, además de lo que usted dice, que de repente incluso la población está esperando, digamos, esa reacción, ¿verdad? Pero somos un país muy chiquito. Entonces, digo, ¿cómo se entiende que siga ingresando? Porque ingresa de afuera. Digo, el tema de la droga ingresa de afuera, de eso no hay duda. Las armas que hablábamos hoy ingresan de afuera, no están acá en Uruguay, porque ni Uruguay es fabricante de armas, ni tampoco es fabricante, digamos, de droga. Entonces no habría que empezar por blindar, digamos, nuestra frontera. Totalmente. Yo diría que a la fuerza hay que acompañarla con la inteligencia. Uh-huh. Yo creo que a la Policía Nacional y en general a todo el sistema de inteligencia le falta mucho, hay que avanzar mucho más. Pero hay datos que todo el mundo tiene, todo el mundo sabe dónde viven los capos narcos, en qué casa duermen. Falta la decisión política de ir a buscarlos. Entonces, le pregunto, digo, que está relacionado con lo que estábamos hablando, ¿por qué se demora tanto, digo, el nombramiento de la fiscal de corte o el fiscal de corte? No, a ver, el tema de la fiscal general es un tema que ya está resuelto. Ajá. Mónica Ferrero va a ser la fiscal perfecto. hasta el año 2030, ¿tá? Porque
se requiere para designar un nuevo fiscal una mayoría especial con la que el Frente Amplio no cuenta. Entonces la coalición, a instancias del senador Ojeda, hace muy poco, hace 2 semanas, resolvió respaldar la continuidad de Ferrero y no dar sus votos para ninguna otra designación, y en esa medida Mónica Ferrero va a estar hasta el 2030. Ferrero es una mujer corajuda, ¿no? Que esa sí es buscada por el narco, porque ya hubo la experiencia, le quisieron matar en el patio de su casa, ¿no? con una granada. Y es una persona que ha demostrado en el combate desde los juzgados de estupefacientes, el combate frontal al crimen organizado, y tiene la decisión política. Y cuando se dio el atentado, lejos de decir, bueno, me bajo, hasta acá llego, mi familia ya no aguanta más, redobló la apuesta y voy a seguir. Entonces, eso es lo que necesita la seguridad en el país, gente con coraje, con determinación. Lo que tuvimos en el periodo pasado con el exministro Jorge Larrañaga, que daba la imagen de que era un hombre que estaba al frente de los temas. Porque el tema de la seguridad es un tema de percepción, ¿no? Es un tema de confianza. Nosotros nos sentimos inseguros si vemos al gobierno y a la policía dubitando, ¿no? Sin una acción clara, determinada, sin mensajes directos de combate al delito y al crimen organizado. Entonces, hay que generar esa confianza en la ciudadanía. Creo que las actuales autoridades no lo hacen, y por eso, pese a que han bajado los delitos, que es una tendencia que se ha venido dando ya desde el periodo pasado, hay una sensación altísima de inseguridad, sumado a otros temas que sufrirán aquí en Maldonado y que sufrimos mucho en Montevideo, que es la situación de la gente en situación de calle, que es la situación de la gente que andan como zombies por la calle, y muchos de ellos incurren en el delito. Entonces, yo le hablo por la experiencia de mi departamento. Hoy Montevideo es tierra de nadie. O sea, usted por determinadas zonas no puede circular, ¿no? Si no es que sale a la puerta de su casa y tiene un campamento allí, ante la mirada pasiva de las autoridades que no aplican las normas, porque hay una ley de falta, no se puede acampar en la calle. Entonces allí tiene que haber un MIDES que levante a esa gente, que lo lleve a algún refugio, que le dé alternativa, pero no se puede naturalizar vivir en la calle, con todo lo que eso significa de distorsión de la vida para la gente del barrio, de la zona, temas sanitarios, temas de higiene, en fin, hay un contexto que complejiza mucho más el tema de la seguridad cuando vemos un gobierno muy inactivo, ¿no? Prescindente de estos temas. Diputado, las interpelaciones, obviamente que es una herramienta, ¿verdad?, que tiene sobre todo la oposición, para, bueno, aclarar ciertos temas, llegar hasta un poco al fondo de aquellas cuestiones que no están muy claras, pero ¿sirven para algo? O sea, volvemos a lo que el ciudadano común ve, lo que usted decía ahora, ¿no? El tema Cardama, digamos, bueno, sí, capaz que es una marca, pero digo, alguna gente sí que está con mucho interés político, de repente la sigue, digo, pero son sesiones eternas y que generalmente no encuentran los votos como para, digamos, llegar a algo que realmente después sea noticia, por ejemplo. A ver, el mecanismo sirve porque es la herramienta con la que cuenta la oposición política, sea cual sea, para controlar la gestión del gobierno, ¿no? Y bueno, llevarlo al Parlamento, a las autoridades, para que dé sus explicaciones y poder controvertir esas explicaciones, si es del caso controvertirlas. Lo que coincido contigo es que es un mecanismo un tanto anticuado en cuanto a los tiempos, ¿no? Porque yo recuerdo que el año pasado tuvimos una interpelación al ministro Ortuño por el tema de Arasatí de 26 horas. Exacto. Entonces nadie sensatamente durante 26 horas presta atención, y yo presenté un proyecto justamente para acotarlas en el tiempo, que sea 1 hora el interpelante, 1 hora el interpelado, media de réplica cada una,
y podamos hacer algo mucho más razonable. Pero yo reivindico la herramienta porque es fundamental, es la forma que nosotros desde la oposición en este caso tenemos de controlar y de llamar a responsabilidad al gobierno, al ministro del caso, cuando entendemos que se están haciendo mal las cosas. Estamos en unas fechas muy especiales, ¿sí? Semana Santa y qué sé yo. Supongo que vendrá a su cabeza un poco recordar a Adrián Peña. Por supuesto, Adrián fue un gran amigo, fue un gran referente. El 5 se cumple un nuevo aniversario de su pérdida. Sí, Adrián siempre lo tenemos presente. Yo particularmente trabajé mucho con él, lo quise mucho, aprendí mucho de él, y bueno, e increíblemente a un hombre que estaba llevando adelante una carrera política envidiable, que había sido en muy poco tiempo diputado, secretario general del Partido Colorado, senador, ministro, venía en un ascenso político fantástico. Adrián no tenía techo, bueno, por una distracción se nos fue, pero sí, obvio que recordamos. Yo creo que las personas que nos han antecedido son en definitiva el prólogo, ¿no?, para lo que es nuestra actuación política. Uno acá no inventa nada y toma de todas esas personas las buenas cosas. Le hago la última. Usted que viene Maldonado, porque nos han comentado que tiene familiares, ¿cómo ve el departamento de Maldonado y cómo ve su partido aquí en Maldonado? Bueno, el Partido Colorado tuvo el año pasado una excelente votación aquí en el departamento. Entre todos los grupos conformaron, creo que una gran votación del partido, un crecimiento muy importante. Creo que en Maldonado hay mucho colorado. Es un departamento con una tradición colorada, sin perjuicio de lo cual el Partido Nacional gobierna hace muchos años. Hace un par de semanas recordábamos a Benito Stern, que fue primer intendente desde la apertura democrática, y el partido ha tenido grandes hombres acá y tiene hoy un elenco interesante de gente muy valiosa. Gabriel Urméndez creo que es un descubrimiento, no en la política, pero sí, en la representación del departamento. Lo vive hace muchísimos años acá y está llevando adelante una gran tarea en la Cámara de Representantes. También lo que está haciendo Eduardo Linger en la Junta Departamental. El partido tiene figuras, una Betty Molina, tiene gente nueva como el doctor Augusto Montes de Oca, en fin, jóvenes que están metiendo, en fin. Yo veo que acá hay muchísimo potencial y veo un Partido Colorado que está funcionando, que su comité ejecutivo se está reuniendo. Vamos a venir con el Comité Ejecutivo Nacional seguramente en las próximas semanas a hacer una sesión ampliada. Por tanto, yo tengo esperanza de que Maldonado pueda ser también un puntal de crecimiento para el partido. La gestión departamental, sin entrar en el detalle de los temas, la veo bien. O sea, yo envidio a los ciudadanos de Maldonado por tener una ciudad limpia, tener una ciudad ordenada. Da gusto, ¿no?, recorrer la punta, caminar, ir a las playas. Muy diferente a lo que vivimos en Montevideo, que realmente es tierra de nadie, es una ciudad sucia, es una ciudad gris, es una ciudad que no apela a la innovación. Que no va a tener túnel. Bueno, por suerte no va a tener túnel, pero era un disparate lo que se quería gastar en ese túnel. Pero es una ciudad absolutamente dejada y abandonada. A Maldonado la veo linda y para mí, hace más de 40 años que vengo acá, siempre es un gusto estar. Diputado.